Entender la historia del campo argentino y del agro y la particular relación con el Estado argentino. En todos estos días de la Argentina electoral hubo declaraciones de Felipe Solá en relación a que podría ser importante que volvieran la Junta Nacional de Granos y de Carnes para fijar precios. ¿Cómo fue la política en torno a los precios del agro a lo largo de la historia? Sí. Bueno, primero comienzo con una nota de color. A ver. Porque la persona que desarmó la Junta Nacional de Grano fue Felipe Solá. Ajá, claro. Felipe Solá fue secretario de Agricultura del presidente Menem, al comienzo de su gestión, 2 años, Sí. Y ahí fue cuando la Junta Nacional de Granos desapareció. Era ministro Domingo Cavallo, Sí. y después fue secretario de Agricultura, después de ser diputado en el medio, unos 6 años, si mal no recuerdo. Así que si pensaba que la Junta Nacional de Granos era algo importante, lo podría haber hecho en ese momento, cuando, sobre todo en la segunda mitad de la presidencia de Menem, la desocupación creció mucho y problemas, no de la gravedad de los que hoy tenemos, pero sí problemas graves, estaban sobre la mesa, ¿no es cierto? ¿Cuál fue el argumento para desmantelarla y cuál fue el argumento para crearla? Bueno, me voy hacia atrás primero, ¿no es cierto? Cuando uno mira la expansión de la agricultura argentina, fue muy fuerte, primera década de siglo, la década del 20, ¿no es cierto? Y ahí los agricultores vendían directamente su producción a grandes comercializadores. Algunos de esos nombres todavía están. Bunge, Born, Dreyfus y demás, ¿no es cierto? Esos grandes traficantes de granos eran los que conectaban a los productores y los financiaban también con el mercado mundial. ¿Esos productores eran pequeños productores? Eran pequeños productores, pequeños y medianos productores, y esas empresas eran muy poderosas. Se hablaba incluso de las 4 grandes que dominaban el comercio de exportación argentina y tenían mucho peso. ¿Y esas 4 grandes eran los nombres que dijiste? Sí, Bunge, Born, Dreyfus, Humi y Wormser. Hay unas más también. Son esos nombres, ¿no es cierto? Ahora, mientras la agricultura le fue bien, había para todos, para decirlo rápido, ¿no es cierto? Para todos es, para los productores, para los comercializadores y para el Estado. Para el Estado, para los que arrendaban tierra, ¿no es cierto? Para propietarios, todo el circuito de comercialización funcionaba. ¿El Estado cómo obtenía ingresos tributarios? ¿En qué tributo, Bueno, no tanto por el lado de las exportaciones, porque salvo en un momento, al comienzo de la presidencia radical, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, un momento de muchas dificultades, como consecuencia de la depresión que trajo la guerra, que fue muy fuerte, ahí empezaron las retenciones en Argentina. Esos fueron en ese contexto. Una necesidad fiscal. Una necesidad fiscal y también para el otro argumento en favor de las retenciones, el argumento socialmente más legítimo es lo que a veces se denomina desacoplar los precios internos de los precios internacionales, ¿no es cierto? Hacer que los precios internos no sufran los cimbronazos y estén por debajo de los precios internacionales, sobre todo en los últimos años le hemos visto mucho como consecuencia de los formidables saltos del tipo de cambio, ¿no es cierto? Ese no era el problema, no era tanto ese, sino que era más bien, un momento de alza de los precios y de necesidades fiscales del Estado. Pero bueno, fue circunstancial y... ¿Hubo debate si los productores y los comercializadores? No estaban tan articulados en ese momento. Y de hecho yo creo que el gran debate en los años 20 sobre todo es si los agricultores tenían que participar en la especulación sobre los precios internacionales. Y para eso, ¿qué es lo que tenían que hacer? Tenían que crear un sistema de silos y elevadores. Es decir, tenían que tener la capacidad de retener su cereal para decir, bueno, lo vendo cuando me conviene. ¿Por qué no hubo eso? Bueno, 2 cosas diría ahí. Uno, eso es caro, hay que invertir mucho para armar una red de silos, una infraestructura que la Argentina no tenía. ¿En ese tiempo cosechaban y vendían inmediatamente? Cosechaban y vendían, ¿no es cierto? Entonces, este es el primer cosa. Eso hubiese requerido una inversión muy grande que alguien hubiera tenido que pagar. En parte el Estado, probablemente los productores. Pero además hay que tener en cuenta el hecho de que la Argentina está en el hemisferio sur. ¿Esto qué significa? En los años 20 era el granero del mundo y estaba en el hemisferio sur. Esto significa que el grano argentino salía en contraestación. Iba a los mercados del hemisferio norte en los momentos en que la oferta del hemisferio norte era más pequeña. Y en consecuencia, bueno,
Las cosas funcionaban. Sí, sí, ¿Y sí. hasta cuándo funcionaron más o menos bien? Funcionaron más o menos bien quiere decir, esta fue una locomotora de crecimiento para la Argentina, Sí. muy importante. Sí. Hasta la crisis del 30. Quiero detenerme ahí antes de saltar a la crisis del 30. Esa idea de que el agro fue una locomotora de crecimiento para la Argentina, Sí. no fue simplemente una fuente de enriquecimiento de una oligarquía argentina. No, claramente no. Yo creo que esa visión es una visión que no comprende la complejidad del problema, no entiende la complejidad del problema, el conjunto de aristas que hacen que la Argentina fuese en esas décadas de expansión exportadora un país muy exitoso. Lo que no quiere decir que en ese periodo no hubiera un incremento de la desigualdad. Claro. Eso es cierto, como pasó en muchos otros lugares del mundo en ese momento. ¿No es ¿Y cierto? exitoso en qué términos lo medís? Exitoso en el sentido de uno, digamos, puede mirar sus indicadores sociales. Alfabetización, niveles de salario, mortalidad infantil, esperanza de vida, niveles de pobreza no se medían, ¿no es cierto? Claro. Es más difícil hacer una estimación sobre eso. Y eso nos muestra un país muy dinámico, de hecho, un país que con sus problemas, no soy amante de la idea del paraíso liberal, ¿no es cierto? Claro. Pero era un país al cual muchos inmigrantes europeos querían venir a vivir. Claro. Y eso yo creo que es un dato importante. Había una promesa de futuro posible. Sí, hay dos tipos de países, a veces se dice, ¿no? Uno son los países de los cuales la gente se quiere ir. Claro. Y otros son los países a los que la gente quiere ir. Claro. Y Argentina estaba en esta segunda categoría. Ahora, Roy, ¿cómo se producía ese crecimiento y esa cosa de motor de la economía? ¿En cómo funcionaba esa lógica, ese círculo virtuoso del ingreso de exportaciones a partir del agro? Bueno, el ingreso Porque era una agrario... economía primarizada, lo que siempre se dice, lo que decía Héctor Daer. Sí, más o menos, ¿no es cierto? A ver. Porque Argentina es el país más industrializado de América Latina. Ajá. En ese momento. En ese momento. Ajá. Mucho más que Brasil, mucho más que México. ¿Y eso es consecuencia de qué cosa? Es consecuencia de que tiene una economía exportadora muy dinámica, Claro. pero además de del nivel de ingreso de su población. Ese es el nivel de ingreso de su población, el tamaño del mercado interno, que es una función de la cantidad de personas que viven más el nivel de ingreso, el nivel de los salarios. Eso hizo que creciera una industria que satisfacía las demandas de consumo de esa población. Y el ingreso de divisas alimentaba esa lógica. Alimentaba eso, ¿no es cierto? Porque el otro elemento que hay que tener en cuenta acá, que distingue un poco el momento presente, pero no tanto en perspectiva histórica, es el hecho de que la Argentina era un país muy urbanizado. Es decir, la mayor parte de la población argentina vivía en las ciudades, en ciudades muy grandes. Buenos Aires era la ciudad más grande de América Latina y probablemente del hemisferio sur. ¿Y eso qué significa? Que un montón de gente no se ganaba la vida inclinándose sobre la tierra, ¿no? Que la alta productividad del sector agrario, la enorme capacidad que tenía para producir alimentos y otros bienes, ayudaba a la Argentina a ser un país exportador entre los más importantes, pero también generaba un movimiento, un dinamismo en la economía que permitía que surgieran toda otra serie de actividades como comercio, industria, un sector de servicios en expansión, un sector público en expansión. La Argentina tiene un Estado grande, comparativamente. ¿Las exportaciones del agro eran la mayoría de las exportaciones? Sí. Las exportaciones industriales eran muy pocas. No, Argentina nunca pudo una industria exportadora. Y eso tiene que ver con las limitaciones fundamentalmente del entorno en el que funcionan los industriales. Yo creo que los industriales no son mucho peores que los productores agrarios, que los empresarios agrarios. Simplemente que están en un contexto en el que sus costos de producción son más altos. Energía cara, como en un país como Argentina, fuerza de trabajo cara, no tienen la pampa. ¿No es cierto? Sin la pampa es muy difícil ser un productor eficiente compitiendo con países industriales a veces mucho más maduros, ¿no es cierto? Que tienen mercados más grandes, una historia industrial más rica. En esos años liberales que vos decís, la desigualdad, porque dijiste era exitoso, pero había desigualdad. ¿Es el resultado de ese sistema económico? No, yo creo que hay un autor que se llama Tomás Piketty, muy bueno. Mostró que la segunda mitad del siglo XIX y hasta los años de la guerra, incluso los 20, y hasta la Segunda Guerra Mundial, en líneas generales, el mundo se hizo más desigual. Ahí la Argentina no desentona. Es decir, la Argentina es parte de ese fenómeno más grande de incremento del bienestar y de ascenso de la desigualdad. Bien. Vamos a la década del 30. Dijiste crisis del 30. ¿Qué pasa? ¿Cómo se relaciona este campo con el Estado? Claro. Crisis del 30 es un golpe duro porque ahí se derrumban los precios de los productos que la Argentina exporta, que son fundamentalmente
carnes, un poco de lanas y muchos granos. Granos es lo más importante que la Argentina exporta. Y eso es lo que cae con mucha fuerza. Y cae porque, bueno, los países que consumían los granos argentinos se empobrecen. Claro. Baja el volumen, sobre todo bajo el precio. Caída de los commodities. Caída del precio de los commodities. Claro. Entonces, ¿qué hace? Casi una conversación de la actualidad. Sí. Problemas de la relación con un mundo globalizado, Claro, en línea general, ¿no? claro. ¿Qué hacen los productores? Bueno, muchos productores la están pasando mal. Por primera vez hay una preocupación muy arraigada en el campo respecto al futuro. Y tengamos en cuenta que una parte importante de esos agricultores son arrendatarios. ¿Y eso por qué es importante? Porque esa gente no está tan invertida en el campo. Claro. Puede levantar campamento y se va. Sí, entiendo. Entonces, en el año 33, la Argentina no responde muy rápido a la crisis. ¿Por qué no responde muy rápido? Recién en el 33 hay medidas importantes. Cuando aparecen figuras como Pinedo, Duo, claro, Previs. Sí. Son el 33, 34, 35. ¿Por qué espera tanto? Bueno, porque como le había ido tan bien antes, esperaron a que las cosas se normalizaran. Claro. Confiaban en un retorno a la normalidad y fueron mucho más lentos en hacer algunas cosas, salir de un tipo de cambio fijo y demás, que otros países que habían aprovechado menos el ciclo de expansión de la economía global anterior. Pero en el año 32, 33 las cosas es complicada y cuando en el año 33 asume un ministro de Agricultura que se llama Duo y está el presidente justo al frente, crean esa junta reguladora de granos y otras juntas también. La de granos es la más conocida, la más importante quizás. ¿Y qué es lo que hace esa junta? ¿Qué función tiene? Se mete entre los productores y esos grandes comercializadores de los que hablamos. Fija precios. Hablamos hace un rato, ¿no es cierto? Y fija un precio mínimo. Le dice a los productores, yo les compro a un precio X, que se fija antes del comienzo de la cosecha. ¿Para qué se hace eso? Para que esos productores digan, bueno, vamos a tener una expectativa de que vamos a llegar a fin de mes. Claro. Que vamos a tener una rentabilidad no tan grande como fue en los buenos años de la década del 20 o de periodos anteriores. O sea, busca cuidar a los productores. Sí, yo diría, más que cuidar a los productores, quiere cuidar a la agricultura. ¿Qué quiere decir esto? Quiere que no caiga la producción. Está mucho más interesada en esto, que se siembre. Claro, incentivar, porque por lo menos está este piso. Claro. Y eso, les asegura a los productores que no se van a morir de hambre, no los va a hacer ricos. ¿Eso es a partir de un subsidio que el Estado pone o simplemente una fijación regulatoria? Saca recursos de una caja de cambios que se creó en el Banco de la Nación. Y entonces lo más importante para el Estado es, vamos a seguir, vamos a poner este precio mínimo orientado a que la cosecha no disminuya. Porque en el fondo siguen confiando en que el futuro de la Argentina está vinculado a las exportaciones agrarias. Así que no es para proteger a los productores, tampoco a los consumidores, para sostener precios de alguna manera que puedan ser compagados, sino para proteger esa especie de modelo de negocio de la Argentina. Exactamente, que se siga moviendo la rueda de la economía agraria. Y después, por supuesto, esto implica ciertas condiciones en favor de los agricultores, pero yo creo que su corazón no está ahí. Ahora, ¿cuáles son los efectos colaterales indeseables? Porque alguien leía en la discusión cuando Solá planteó esta cuestión, leí que eso coincidió con un estancamiento de la productividad en el campo. ¿Cómo es eso? Bueno, yo diría que en los años 30 hay varios factores que están incidiendo, es difícil aislar uno en particular. Los años 30 son años de crisis, entonces no le iba a ir tan bien a la agricultura, iba a haber menos inversión de capital, hubiera o no hubiera junta reguladora de granos. Yo creo que desempeña un papel que es más bien atenuar el enorme derrumbe. Ahora, en un marco en el que además todos los países están haciendo eso. No es una originalidad argentina. La Argentina, de hecho, llegó relativamente tarde a la regulación de la oferta de grano al mercado mundial. Roy, ahora, cuando cambian los vientos globales y los commodities vuelven a tener precios vigorosos, ¿por qué siguen las juntas nacionales de grano? Bueno, entonces el primer capítulo yo diría es ese, los años 30. No, en el fondo no fue tan importante porque el derrumbe los primeros años después se dio. En el año 35, si mal no recuerdo, 35 o 36, hubo una muy mala cosecha en el hemisferio norte. El clima juega sus cartas en esto y los precios mejoraron. Entonces ahí ya no fue necesario subsidiar. Pero se sostuvo la regulación.
era una regulación Sí. muy no precaria, pero poco significativa. blandita, sí, débil. Porque el tema central era el precio mínimo. Claro, Asegurar un precio mínimo. claro, Pensado sobre todo para la exportación. claro. Entonces el capítulo grande, el capítulo que sigue, el importante, Sí. viene con la Guerra Mundial Sí, y con la creación de la transformación de esa junta en el famoso y odiado por los productores agrarios IAPI, Instituto Argentino de Promoción del Intercambio. Eso se creó en el año 46, lo creó el presidente Farrell, marzo del 46, ya Perón iba a ser presidente. Sí. Es decir, lo que hizo Perón fue decir, bueno, Farrell, firmame estos papeles. Claro. No quiero tener un no debate. quiero pagar ese costo, también es una lógica que Exactamente. conocemos. Sí. Entonces Perón ya asume con ese IAPI en Sí, funcionamiento y hay que decir acá que otra vez ese IAPI tenía funciones mucho más grandes Sí. de control, de regulación de prácticamente la totalidad del comercio exterior. Ajá. Visto retrospectivamente, la importancia del IAPI fue muy grande, pero cuando uno lo compara con lo que estaban haciendo los demás países en los años de la guerra, es una hoja más en el viento. Claro, ¿no es claro. cierto? Porque todos los países, los que participaron y también los que no participaron, tendieron a regular su comercio exterior. Los que participaban porque querían Sí. asegurarse ¿cómo se dice? Alimentos, claro. seguridad alimentaria, Claro, un problema sí, fundamental para los países en guerra, para Inglaterra en particular, pero además ese fue un momento de ascenso de las economías reguladas. Claro, claro. Entonces ahí yo diría, el IAPI fue importante como organización, pero no fue muy distinta a otras. Pero sí es importante que hizo cosas distintas, porque ahí yo creo el dato fundamental y aquello por lo cual muchos productores se acuerdan más del IAPI que de lo que había antes, Sí. porque antes era la Junta Reguladora de Granos creada por el ministro Duó. Sí. Ministro Duó, que había sido antes presidente de la Sociedad Rural, Sí. cuya casa, no sé si alguno Sí, el la Palacio- conoce, Palacio Duó en la Claro. Avenida Alvear, un Sí, hombre sí. muy de arriba. Entonces, en línea general, es una regulación en favor del sector, para decirlo rápido, sí, ¿no? Sí. Lo que va a venir con el peronismo es una regulación en contra de los productores. Y el IAPI objetivo, ¿en qué sentido en contra? en contra quiere decir que el IAPI lo que va a hacer es obligar a los productores Sí. a venderle al IAPI, ya sea directamente al IAPI o a esas casas de exportadoras que Sí. ahora empiezan a trabajar por orden y cuenta del IAPI. Es decir, hay alguien que se lleva la rentabilidad y no son los productores. No son los productores Claro. y tampoco son esos grandes comercializadores que Claro. se convierten simplemente en agentes del Claro. IAPI. Ahora, ¿en qué? Porque ya nos estamos quedando sin tiempo, Roy. Sí. En esta historia del agro y la relación con el Estado, ¿en qué momento los sojeros, los productores, tienen poder para responderle al Estado? Sí. Bueno, ahí yo diría rápidamente, lo importante del IAPI fue que los recursos que generó se utilizaron para favorecer otras cosas. Desarrollo industrial, mejora del nivel salarial y demás. Sí, redistribución de la riqueza. Redistribución de la Sí. riqueza hacia la ciudad, del Sí. campo hacia la ciudad. Sí. Y en líneas generales eso duró, yo diría en líneas generales dura hasta hoy. Y eso tiene mucho que ver con el hecho de que el sector agrario es políticamente débil, es estructuralmente débil. Ajá. Es débil en el sentido de que, bueno, cuando va a elecciones los candidatos del campo no van a ningún lado, Sí, ¿no es sí, cierto? sí. Y Y muchas de las políticas terminan regulándose ese comercio, ¿no? Sí, y digamos, el campo, por lo que antes decía también, en campo vive poca gente vive directamente de esto, a mucha más gente le interesa. No hay muchos votos, en definitiva. Hay pocos votos, ¿no es cierto? Se vio en el 2011, después Sí, del sí. conflicto del campo, cuando vino el momento de la verdad. Y sin no le fue embargo, tan- en el imaginario popular, los sojeros son una importantes. entidad Bueno, importante. claro, pero el hecho de que sea políticamente débil no cierra el problema por cuanto. Esto es lo que conversaban hace un rato con Daer, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Bueno, Argentina no tiene muchos sectores que puedan generar divisas. Claro. Y este es un país estructuralmente deficitario en ese punto. Claro, claro. Entonces tienen una suerte podríamos decir, de as en la manga, ¿no? Y si la política se vuelve muy contraria al sector agrario, lo tenemos vimos. el tipo de problemas Del que a veces campo. tenemos, ¿no Claro. es cierto? Entonces yo creo que la política tiene que como tratar de equilibrar dos demandas Claro. importantes. Una es cómo crear condiciones que hagan posible una expansión productiva sustentable Sí, y sí. prolongada en el tiempo del único sector que por ahora genera divisas y cómo hacer al mismo tiempo generar empleo y mejorar el nivel de Claro. vida de aquellos sectores
que nunca van a generar divisas. Claro, claro. ¿No es cierto? Sí, sí. Entonces yo creo que la gran Argentina dilema que se deja. Dilema para el cual todavía no tenemos una respuesta satisfactoria. Pero bueno, hay que empezar por hablarlo. Muchísimas gracias, Roy. Ahora nos vamos a un corte en la repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos.